Y para hablar de cine nos acompaña, ya llegó Eric, Liliana. Vamos a hablar de películas. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Días. ¿Cómo están, muchachos? Pues ya a punto de ir a Bien. comprar las palomitas. Es viernes, Listo, es ya viernes. estamos pensando qué vamos a ver en el cine. Hay que reencontrarnos con Tom Cruise, ¿no? Sí, siempre Sí. son divertidas sus películas. A mí No, él a mí me cae muy bien. Sí. Lo que platicábamos antes de entrar al aire, pues él le gusta estar en las películas de Sí. acción, le gusta hacer sus escenas de riesgo y ahora presenta, sí, yo creo que una de las películas más esperadas del año, por lo menos en el rubro de acción, Jack Reacher sin retorno, que es la segunda parte de Jack Reacher que nos entregó hace como 3 años, Más me o menos parece. tiene 3 años. Por ahí, Ya por ahí. se ve más grande ahora. Ya Tom se ve Cruise. más grande, pero no quiere verse chavo y eso es lo que me cae muy Sí. bien de él. Muy, o sea, él es así. Incluso durante la película describen al personaje porque obviamente lo están buscando. No sé si quieran saber mucho de la trama porque hay que irla descubriendo poco a poco. No necesariamente es muy profunda ni muy oscura. El asunto es que Jack Reacher de repente se ve involucrado en un caso de espionaje interno entre el ejército americano y los contratistas que les venden armas, la guerra en Afganistán, pues obviamente hay muerte, obviamente hay acoso, obviamente hay situaciones muy, muy tensas. Y en algún momento de la película, como a él lo están buscando, como él siempre ha operado desde hace algunos años muy a la orilla entre lo legal y lo ilegal, lo describen, ¿no? Como un personaje ya entrado en sus 40, pero que está muy bien entrenado. Y Tom Cruise lo asume muy bien como actor y como personaje, ¿no? Se sigue quitando la camisa, no le importa, ¿no? Pero sigue corriendo, sigue haciendo Pero sigue estando, o sea, de forma No, atlética. no, él se es- cuida y como él tú es un dices, gran deportista. No se quiere ver Sí. chavo, sino que ahí va con la edad, entonces eso me parece muy bien. Claro, y pues bueno, la película es eso, una película de acción que quizás su máximo error es que esté buscando ser para todo público. ¿Por qué lo digo? Porque la película anterior, Jack Reacher, era muy violenta, era muy oscura, sí era como para un público ¿Qué adolescentes clasificación fue y la pasada? adultos. ¿Como B15? Yo creo que fue B15. ¿Y esta es B? Esta debe ser B y mira, no, debe ser B porque sí hay un par de cosas Sí, no creo, que los claro. chavos no pueden ver en este tipo de películas. Muy bien. Pero sí es una película mucho menos violenta, oscura que la anterior. Eso no le quita lo entretenido, yo la verdad me la pasé bien. Incluyen ahora sí personajes femeninos y un poco el dilema de Jack Reacher es dejar de trabajar solo, que es lo que ha hecho toda su vida, ¿no? Él trabaja siempre solo y ahora tiene que trabajar en equipo con 2 mujeres, ¿no? Entonces eso en el cine de acción está empezando a ocurrir. Yo creo que lo resuelven muy bien en la película y se convierte en un juego justo de ahora tú, ahora yo, ahora tú haces esto, muy interesante, muy divertido en la ¿Te película. mantiene pegado a la butaca? Sí. O en la Realmente orillita sucede. sentado, ¿no? Sí, Así de, sí. no, córrele. No se va a convertir en ningún clásico, se los digo desde ahora, pero de que esté entretenida, esté entretenida. Eso vale la pena Eso el sí, boleto. Eso sí. Oye, vamos a hablar también de un documental. Un documentalazo. Que ha ganado una enorme cantidad de premios. Un documentalazo que le ha dado la vuelta al mundo, mostrándose en todo tipo de festivales, ha ganado también en todo tipo de festivales. María José Cuevas presentó, pues yo creo que ya desde hace más o menos un año en Ambulante, Sí. en la gira de documentales que se hace en todo México, presentó Bellas de Noche. Y a partir de ahí, el documental le ha dado la vuelta al mundo completa y ahora, casi un año después, regresa y se estrena en cartelera. ¿Qué es Bellas de Noche? Recoge la figura y un poquito de las memorias de 5 famosísimas vedettes mexicanas, años 70, 80, ¿no? Ahí durante la sexicomedia y el show nocturno chilango, así como al 100%. Recoge, repito, las figuras de Rosy Mendoza, Lin May, la princesa Yamal, Wanda Seux y Olga Briskin. Oye, ve nada más además la edad de estas señoras, con todo respeto por supuesto, no me refiero a la edad, sino que cómo han crecido, ya son unas señoras de edad y se ven súper bien. Bueno, Lin May, qué bárbara. Pero mira, aquí Y pidiéndole a la creo que justo el asunto del documental es justo ese. Ellas, ninguna de ellas quiere ocultar su edad, un poco lo que decíamos con Tom Cruise. Ellas se asumen como mujeres maduras, ellas saben que pues, no son lo que eran en su juventud, pero están asumiendo su presente de una Claro. manera muy interesante y el documental lo que recoge es eso, no nos va a La contar dignidad. mucho de la Llevar la dignidad, edad con mucho de la dignidad de la edad, mucho de cuestionar también por qué ahora se le tiene tanta admiración a la juventud cuando es una cosa completamente pasajera, justo a partir de ver cómo están viviendo
estas mujeres ahora. No nos van a contar lo que ocurría en los 70 ni en los 80, habrá referencias, habrá un par de historias, pero lo que está haciendo en realidad Bellas de Noche es descubrir qué están haciendo estas mujeres que estuvieron literalmente en los cuernos de la luna, ¿no? Con mucho dinero, con roce, con gente importante, con situaciones que prácticamente el mundo del espectáculo ya no vive, y cómo de ahí están viviendo y están, digamos, disfrutando su presente en estos años. El documental se centra en lo que está pasando en estos años. Ya podemos ver este documental no tanto en lo que cines. está, no tanto lo que está pasando en los 70 y en los 80, y sí, ya lo podemos ver en Ya lo cines. podemos ver en cines. Ya está en los cines. Pues muy recomendable, ¿no? Sin duda, vamos al cine. verlas. Vamos al Sí. cine este fin de semana, porque definitivamente no hay como ver el cine en el cine. Exactamente, No, especialmente estas dos películas. Sí. Tanto por el sonido como por lo que te están mostrando, especialmente estas dos películas. Pues ya tenemos plan. Ya tenemos plan para Así este es. fin de semana. Si le gusta la acción, puede ver la de Tom Cruise. También le recomendaríamos ver este documental porque hoy es importante a lo mejor para llevar a los jóvenes y que conozcan Sí. esta historia de las vedettes. Muchas Exactamente. gracias, Eric. Nos vemos después.